Hermanos y hermanas en el Señor Jesús, amigos que nos acompañen, a todos le damos la bienvenida. Desde el sur del continente americano, en la República Oriental del Uruguay, al este de la ciudad de dicha república, este grupo de hermanos les saludan y les bendicen en el nombre del Señor. Para nosotros es un tremendo gozo, un privilegio seguir compartiendo estos breves minutos del escudriñar las Sagradas Escrituras. La palabra del Dios vivo y verdadero, la cual Él proclamó a través de sus siervos, los profetas y apóstoles, y que nosotros hoy, después de tantos años, podemos con libertad seguir leyendo para bendición de nuestras vidas, de nuestras familias, nuestros hogares. Qué privilegio estar escudriñando en particular el libro de Hebreos y haber llegado al capítulo número 4. En donde se nos sigue declarando y guiando por parte del Espíritu Santo a la confianza en el Señor. Confianza como de niños, confianza genuina, para no caer ¿en qué? En la incredulidad. Incredulidad es sinónimo de desobediencia. Incredulidad es una ofensa directa a Dios. Dado que Dios no miente, dado que Dios no engaña, todo lo que Él dice cumple y es verdad, cuando desconfiamos de la palabra de Dios, le estamos asignando a Él ¿qué? Fraude. Lo estamos declarando, aunque no nos demos cuenta, como mentiroso. ¿Cuánto desagrada a Dios la incredulidad? Bueno, el autor del libro de Hebreos, ya repasando lo anteriormente expuesto, nos trajo un ejemplo. ¿Se acuerdan? La generación de mayores del pueblo de Israel que fue liberado por el poder de Dios a través de su siervo Moisés. Desconfiaron de Dios, no creyeron que Dios era poderoso para cumplir lo prometido, ingresar a la tierra de bendición, a la tierra de descanso, a la tierra deseable. ¿Qué pasó? Dios en su ira justa les prohibió el acceso y sus cuerpos quedaron ¿qué? En el desierto, en el lugar inadecuado. No accedieron al descanso prometido. ¿Por qué? Por incredulidad. Y esto no tiene en el más remoto sentido una enseñanza para burla de los ancestros, es una amonestación a nosotros. Porque el Espíritu Santo nos dice que queda aún un reposo presente para el pueblo de Dios, procuremos ingresar en él. ¿Cómo se ingresa? Confiando. A nosotros se nos ha evangelizado hoy. Hoy se nos está evangelizando, por ejemplo, a través de este audio y de las muchas enseñanzas de la verdad en todas las localidades, en todas las naciones. Se nos sigue evangelizando a las personas. ¿Y cómo debe ser nuestro oír? Acompañado de fe. No será de beneficio oír el Evangelio solamente. La real bendición es oír y creer al Evangelio. Pues si escuchamos las buenas noticias pero no creemos en ellas, ¿Dios es mentiroso acaso? ¿Cuál es la razón que prohíbe, que te está impidiendo que confíes en el Evangelio? La razón no proviene de Dios, Dios no te ha engañado. ¿Dónde está la prohibición o el impedimento para creer? En nuestra carne, y también se podría decir en un adversario que está procurando nublar la verdad, ocultar la verdad, cegar nuestro entendimiento. Amados, hoy sea el día en el que nos volvemos en confianza a Dios. Es muy importante confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la semana anterior el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo que ¿qué? La palabra de Dios no es una simple teoría, no son frases dadas al viento, es una espada. Es una espada filosa, es superior a la espada de dos caras más filosa que se encuentra en esta tierra. Pero esta espada no daña el físico, ingresa en lo profundo del ser. Diferencia alma y espíritu. ¿Quién puede hacer eso? ¿La ciencia médica lo hará quizás? Imposible. Diferenciar alma de espíritu, discernir pensamientos e intenciones, solo lo puede hacer Dios a través de su palabra. Y esta palabra es dada ¿para qué? Para nosotros amonestarnos que Dios sabe si creemos o si tenemos una actuación o un fingimiento de fe, una fe fingida. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en más de una ocasión, en especial Pablo, destaca que un colaborador de él, Timoteo, tenía fe no fingida. ¿Por qué destaca eso? Porque existe la fe fingida. La actuación. Como alguien que supuestamente tiene fe pero que no ha creído. Bueno, la palabra de Dios diferencia eso.
Debemos de tener una fe concreta, real, sabiendo que aquel que escudriña pensamientos, intenciones, es el que ve todo lo que somos y hacemos en público y en lo secreto. Y ante Él todas nuestras cosas están ¿qué? Descubiertas, han sido desnudadas. Y a Él le vamos a rendir cuenta. Y la semana anterior, recordamos, culminamos de esta manera. ¿Quién escapará del juicio de Dios? ¿Quién puede decir, oh, yo me encuentro exento? Ante la majestad que me conoce, ve mis pensamientos, mis intenciones, yo estoy bien y estoy en paz. ¿Quién en su sano juicio podría decir, yo estoy libre de culpa ante la majestad? Si la majestad incluso llega a lo profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, nuestra alma, y sabe los pensamientos que tenemos. Cosas, mi amigo y mi amiga, que tú mismo sabes que si alguien se enterase, qué vergüenza, ¿verdad? Si alguien supiese lo que pensaste en tal ocasión, bueno, Dios lo sabe. El salmista nos había enseñado en el Salmo 139 que ni siquiera emitimos la palabra y que Dios ya sabe lo que vamos a decir. Todo sabe Él. Y a Él le vamos a rendir cuenta. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Cómo escaparemos del justo juicio? Y recordemos, en la justicia de Dios, Él ha establecido para toda transgresión la condenación. Condenación en un padecimiento eterno, en un lago que arde. Alguien dirá, no hay esperanza. Este es un audio que no tiene esperanza alguna. Nos expone a todos bajo el juicio de Dios. Estamos todos bajo pecado. Todos hemos quedado cortos de su gloria. ¿Qué esperanza tenemos? Oh, mis amados. Estamos gozosos de ser emisarios. Comisionados, muy humildes, pequeños sí, pero propagadores de la verdad del Salvador. Aquel enviado desde el cielo para interceder entre la majestad y tú, mi amigo y amiga que estés oyendo, interceder entre Dios y nosotros, las criaturas caídas. Porque hay una única esperanza. Tiene nombre propio. Jesús de Nazaret. El Salvador del mundo, el sumo sacerdote eterno. Y es la propuesta para hoy, de manera muy ágil y muy breve, dar lectura al capítulo número 4 del libro de los Hebreos, versículos 14 al 16. Leemos la palabra de Dios, versión Reina Valera, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y como lo decimos en más de una oportunidad, deberíamos decir punto y coma, porque la enseñanza va a continuar. Nuestro inconveniente es el tiempo limitado de cada uno de estos audios. No tenemos el tiempo para cubrir toda la enseñanza, pero sí podemos ir avanzando versículo tras versículo, semana a semana. El versículo 14 comienza, ahora yendo al texto un poco más literal, diciéndonos así: por tanto. Esa palabra por tanto, que a veces se traduce por lo cual, pues, es una conjunción. Une lo que se va a decir de lo que se venía diciendo. ¿Qué se venía diciendo? La palabra de Dios que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y diferencia todo, sabe de nuestras intenciones y pensamientos, y que vamos a rendirle cuenta a Dios. Recuerden que Dios y su palabra no pueden ser separados. La palabra de Dios demuestra quién Él es, sale de Él, de su interior, de su boca. Así que nunca se puede diferenciar a Dios de su palabra. Nadie puede, oh, yo creo en Dios, pero la palabra no me interesa. Es imposible separar a Dios de su palabra. No se puede. Por ende, vemos esta unión en los versículos anteriores, el 12 y el 13. Y hemos dicho nuevamente que, dado que Dios lo sabe todo y a través de su palabra diferencia todo de nuestro ser, nuestro interior, lo que hemos hecho, lo que incluso hemos pensado y que nadie se enteró, Dios sí se enteró,
todos estamos expuestos a su juicio y a su condenación. Pero aquí viene la enseñanza del 14 que está unida. Por tanto, o por lo cual, ¿qué pasa? Teniendo que un sumo sacerdote mega o un gran sumo sacerdote. Todos bajo pecado y bajo la condenación, el justo juicio de Dios. Pero tenemos algo, un intermediario. Sacerdote implica eso. Un intermediario, dicho sea de paso, más adelante se va a seguir desarrollando toda la enseñanza del sacerdocio de Jesús, sobre todo de qué linaje, de qué tribu, concerniente a qué. Pero eso vendrá un poco más adelante, en particular la plenitud de dicha enseñanza en el capítulo número 7. Pero sí sabemos esto por ahora. Sacerdote y sumo sacerdote es que un intermediario entre Dios y los hombres, alguien asignado en favor de los hombres para interceder ante el justo juez, el creador del universo, la majestad, el altísimo Dios. Así que hay un mega sacerdote, hay un sumo sacerdote grande. Este sumo sacerdote, miren lo que dice: habiendo atravesados los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión o nuestra profesión. El sumo sacerdote es Jesús, a quien anunciamos, Jesús de Nazaret. Él, como sumo sacerdote, traspasó algo. ¿Atravesó qué o traspasó qué? No una cortina en esta tierra, traspasó los cielos. Como el libro de Efesios nos enseña que aquel que había descendido a lo más profundo de la tierra fue el que subió, ascendió a los cielos para llenarlo todo. Tenemos vigente un sumo sacerdote eterno, el cual es mega sacerdote porque es grande en potencia para salvar e interceder, que accedió al lugar adecuado, traspasó los cielos para ejercer sacerdocio e intercesión, para intermediar entre el juez justo y nosotros las criaturas caídas. Cuando expresamos esta idea de quién podrá ser salvo, sabiendo que Dios es un juez justo y que conoce incluso nuestras intenciones, enseguida se nos viene a la mente: necesitamos un gran defensor, ¿verdad? Nuestra situación es compleja. El gran defensor ha sido dispuesto por Dios, Jesús, el sumo sacerdote eterno. El único intermediario entre Dios y los hombres. ¿De dónde proviene esto? La enseñanza del apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Hay un solo Dios y un solo intermediario entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Uno puesto en medio entre Dios y los hombres. Y esto es fundamental de entender. Que era necesaria la encarnación de Cristo. Porque Cristo, quien existe de siempre y para siempre, tiene la misma sustancia que Dios el Padre, solamente pudo conocer realmente ambas partes en su encarnación. La justicia, la santidad, la pureza, la luz de Dios la ha conocido de siempre y para siempre porque es su realidad. Él es justo, Él es santo, Él es perfecto, jamás transgredió ni va a transgredir la ley de Dios. Pero ¿qué parte no conoció por experiencia sino hasta la encarnación? La debilidad, las tentaciones, las luchas a las que somos expuestos nosotros, las criaturas que hemos caído. Por ende, en su encarnación, Cristo Jesús experimentó todo tipo de circunstancias, situaciones afines al hombre. Por ende es el intermediario, el intercesor adecuado, el que conoce la justicia, la perfección, la santidad de la majestad, pero conoce la debilidad humana y Él puede intermediar en favor nuestro en lo que a Dios concierne. Este es el único defensor que necesitamos y es un defensor, intercesor, intermediario que traspasó los cielos. ¿Quién te puede defender que haya traspasado los cielos? No hay nadie.
Amigo o amiga en particular, si tenemos hoy acompañándonos algún individuo de tradición hebrea que tiene su confianza puesta en los sacerdotes levitas pensando que le van a poder defender delante de Dios, ¿sabe algo, mi amigo? El sumo sacerdote ya ha sido dispuesto para tu redención. Es Jesús de Nazaret, el sumo sacerdote que intercede a tu favor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay una indicación en el versículo 14. ¿Cuál es la indicación para nosotros si releemos este versículo? Hay un gran sumo sacerdote. Este sumo sacerdote tiene una característica, el haber atravesado, traspasado los cielos. Fue al lugar adecuado al que nadie accede. Él sí accedió. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Retener, esta es nuestra responsabilidad, retener la confianza en la profesión. Alguien dirá, hay un énfasis. Ya van casi 2 capítulos enteros, desde el 3 al 4, todo apunta a lo mismo, a confiar y a retener la confianza. Nadie pierda su confianza en el Señor. ¿En qué vas a confiar? No, por favor, amado, nadie venga a decir, por favor, nadie se adjudique, yo voy a llegar a la presencia de la majestad y voy a convencerlo de que soy bueno. Sí, seguramente. Sí, capaz que nosotros vamos a poder engañar a Dios el día que estemos ante su presencia rindiendo cuenta. No, amados, por favor, hablamos en demencia. Nadie va a engañar a Dios de nada. Él sabe quién somos, qué hicimos, qué haremos incluso en el futuro. Lo sabe todo, no necesita que nadie le dé testimonio. ¿Qué necesitamos nosotros? Confiar en el intermediario, en el sumo sacerdote, en el mega sumo sacerdote que tenemos. Pues Él traspasó los cielos. Vamos al siguiente versículo porque nos quedan muy poquitos minutos y nos quedan 2 versículos más. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote no pudiendo simpatizar con las debilidades nuestras, sin embargo, habiendo sido tentado en todas las cosas por semejanza, sin pecado. El versículo 15 desarrolla lo que dijimos anteriormente a modo de título. No hay un intermediario dispuesto por Dios ajeno, distante, frío en relación a nosotros. Tenemos un sumo sacerdote identificado con nosotros. ¿Recuerdan? Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Lo enseñó el Espíritu Santo en este mismo libro, capítulos anteriores. Él se identificó con los que venía a salvar. De tal manera que se identificó, fue expuesto a las mismas debilidades que nosotros. La diferencia entre Jesús y nosotros, jamás en tentación o en debilidad pecó. Es la diferencia que a Él lo hace único, inigualable, pero identificado con nosotros. Él fue expuesto a las mismas tentaciones y luchas y debilidades nuestras, es más, a superiores tentaciones nuestras. Porque a Él, la Escritura dice, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4, a Él que el adversario le tentó por 40 días consecutivos, cuando Él estaba ayunando para el Señor. ¿Sabes cuántas veces tropezó el Hijo de Dios? Ninguna. No pudo el adversario de nuestras almas hacerlo caer. Lo que sí hizo el adversario con todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano que pasa en la tierra, no pudo con el Hijo de Dios encarnado, con Dios hombre. Satanás no pudo hacerlo tropezar. Intentó de muchas maneras, no pudo, porque el Hijo de Dios permaneció en obediencia a Dios el Padre. Por eso el Hijo entiende nuestras debilidades. Porque Él mismo fue expuesto a padecimiento y fue tentado, pero Él nunca sucumbió ante la tentación y nunca deshonró ni desobedeció a Dios, que es lo que hacemos nosotros cada vez que pecamos. Desagradamos a nuestro Padre, le ofendemos y necesitamos que un intercesor ante el Padre que abogue a nuestro favor y que presente algo. Ya veremos qué luego va a presentar más adelante, que presenta como ofrenda por nuestras transgresiones. Nuevamente, ¿qué requiere de nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Confiar en este sumo sacerdote, solo en Él. No hay margen para apoyar la confianza en otra cosa. No hay margen para apoyar la confianza en sistemas, tradiciones, ritos, ceremonias de ninguna índole, sino en el sumo sacerdote que está puesto por Dios, en medio de Dios y nosotros. Está puesto en favor nuestro. Él está identificado con nosotros.
Magnífico es el sacerdote, es un mega sacerdote, es lo más grande que hay, como dice popularmente la juventud. Es lo más grande que hay, al menos en nuestra región. ¿Qué es lo más grande que hay? ¿Un club deportivo? ¿Un político? ¿Un grupo musical? Oh, no queremos ofender a nadie, pero nada ni nadie se asemeja al sumo sacerdote a nuestro favor. Él es lo más grande que hay. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el cual fue expuesto a tentaciones y nunca pecó. Vamos hoy a apelar en particular a los oyentes varones de esta audición. Piensa, mi amigo, piensa que Jesús de Nazaret jamás en su vida tuvo un solo mal pensamiento acerca de una mujer. ¿No te maravilla eso? ¿No te encantaría poder imitar a tu Señor? Pensar que nunca se te cruce un solo pensamiento acerca de una mujer. Perdonen las mujeres que estén escuchando hoy, pero los varones estarán entendiendo que hablamos. Solo Jesús tiene la característica de que Él nunca tuvo un pensamiento inadecuado acerca de una mujer. Alguien dirá, y bueno, nosotros los que tenemos luchas en esa área y en las muchas áreas de la vida, ¿qué hacemos cuando somos tentados? Oh, hay enseñanza. El versículo 16 es el último versículo de este encuentro y nos va a indicar qué debemos hacer. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y gracia hallemos para la oportuna ayuda. Si escudriñamos las Sagradas Escrituras, por ejemplo, nos fuésemos al Antiguo Testamento, un pasaje fundamental del libro del profeta Isaías, el capítulo número 6, se revela por el Espíritu Santo a la majestad entronado en gloria. El profeta, cuando es expuesto a la realidad de contemplar la gloria de la majestad, lo primero que confiesa es su estado de iniquidad, de pecado. A la luz de la gloria y la santidad del Dios que está entronado, Isaías, que comprendió, él es hombre inmundo, pecador, que proviene de un pueblo pecador, caído, inmundo. Alguien diría, no podemos ni debemos estar cerca del trono de santidad porque estamos caídos. El versículo 16 nos enseña algo distinto. Dado el mega sacerdote que tenemos en favor nuestro, el que traspasó los cielos, la indicación ¿cuál es? Acercarnos con confianza al trono de favor o de gracia. Es maravilloso la enseñanza. En el capítulo anterior parecía que no había esperanza. Estamos todos perdidos porque todos hemos pecado. Y ahora en esta edición, en este nuevo audio, en este nuevo capítulo, llamémoslo así, la indicación es acercarnos con confianza al trono de gracia. Este trono es un trono de favor, favor de Dios hacia el hombre. ¿Cómo es ese favor? A través de la confianza en su Hijo. Dios no solo puede salvarnos, quiere salvarnos a través de su Hijo Jesucristo, de todas nuestras inmundicias, de todas nuestras tinieblas, de todo nuestro pecado. Y la indicación es acerquémonos al Hijo confiando. Hay un trono abierto de misericordia, de compasión, de favor. Es el trono de Dios y del Cordero. Está dispuesto, está vigente para el acceso libre. ¿Cuándo? En todo momento, en toda circunstancia, en particular en las luchas y tentaciones. Porque el Hijo que fue expuesto a todo, pero sin pecado, es poderoso para socorrer, para salvar a los que son tentados. Decíamos, ¿qué pasa con nuestros pensamientos, nuestras luchas? Acudir al Hijo que no sucumbe ante los pensamientos impuros. Acudir al Hijo. Yo tengo adicciones con fármacos, con esto, lo otro. Acudir al Hijo que es poderoso para salvar. Yo tengo adicción con la bebida, yo soy agresivo. Todo pecado que llegue a tu mente, que te domina, hay un solo medio de redención o de liberación. El poderoso Hijo de Dios, el libertador de las almas. Este Hijo no está dispuesto ni está puesto para despreciarnos, está en favor nuestro.
Pero hay algo que debemos aclarar porque se puede malinterpretar esta enseñanza y creemos que algunos la han malinterpretado. Algunos piensan, dado este texto, que Él es misericordioso, compasivo, se compadece de nuestras debilidades, por ende el Hijo vino a darnos una carta abierta al pecado, a permitirnos el pecado y Él entiende. No enseña eso el texto, por favor. ¿El Hijo comprende nuestras debilidades? Claro que sí. ¿El Hijo fue expuesto a tentaciones? Él sin pecado, claro que sí. Por ende, ¿qué hay que hacer sabiendo que Él entiende nuestras debilidades? Hay que acudir a Él cuando somos tentados. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. Es para eso que se da esta enseñanza. No es un permiso para pecar y el Hijo va a entender, sino que es una enseñanza para que acudamos. Y si hemos pecado, como ya pasándonos a otro libro, a la primera carta de Juan, si hemos pecado, acudir al Hijo para que su sangre nos limpie nuevamente en confesión, reconociendo a Dios nuestro pecado. Pero nunca la enseñanza es, oh hermanos, vamos ahora a pecar porque el Hijo de Dios fue tentado y Él no pecó, por ende pequemos nosotros. No, por favor, no enseña eso el texto. Más bien lo que está mostrando es la compasión de Dios, la misericordia de Dios y el poder del Señor Jesús en socorrer al que es tentado. ¿Estás siendo tentado tú? ¿Te rodean las tinieblas? Hay una sola cosa para hacer: acercarte al trono de gracia. Clama, ruega al Señor, Él trae la liberación. Porque sabe algo, las fuerzas del Hades no prevalecen sobre la casa del Señor. Poderoso es el Señor para salvar a los que a Él se acercan. Acércate con confianza, no temas, no te dé vergüenza confesarle lo que te está trayendo dificultad. Lo que sea, confiésaselo a Él en oración. ¿Por qué? Él es poderoso para socorrer. Y Él fue tentado en todo. Recuerda, mi amigo, y amiga también, porque las mujeres también son tentadas de otra manera que nosotros los varones. Recordemos todos, los pequeños y los grandes, Jesús fue tentado. Pero Él nunca transgredió los parámetros establecidos por Dios, la ley de Dios. Él siempre permaneció en obediencia. Por ende, Él es el intermediario perfecto. En la confianza en su obra nosotros podemos acercarnos al Padre solamente a través de Jesucristo. Pero ahora permítanos hacer esta pregunta a los que no confían en Jesucristo pero que están escuchando. Amigos, gracias por compartir su tiempo con nosotros. No saben cuánto valoramos que aunque hoy no estés confiando en Jesucristo, aún así estés escuchando este audio. Agradecemos el privilegio que nos das de poder acompañarte en estos breves minutos. Pero te preguntaríamos esto: si no confías en Jesucristo, ¿quién va a abogar? ¿Quién va a intermediar entre tu alma, tu vida y el juez justo, la majestad? Pregúntate, sea cual sea la religión que practicas o la obra humana que haces, ¿quién va a interceder en tu favor? Porque pecado tienes, todos tenemos pecado. ¿Quién va a interceder en tu favor y quién te va a socorrer cuando vengan las dificultades? Por favor, hoy nosotros rogamos. Como dice Pablo, Dios ruega a través de nosotros: hoy reconcíliate con Él. ¿Cómo? Confiando en su Hijo Jesucristo. El sumo sacerdote eterno, el que traspasó los cielos y que está dispuesto para socorrernos, para ayudarnos, para defendernos, para intermediar entre nosotros y Dios, para que el adversario, ese acusador, no gane terreno alguno, sino que cada vez que somos acusados, el Hijo con su obra nos mantenga en justicia delante del Padre. ¡Qué buenas noticias! La semana anterior habíamos planteado la posibilidad, bueno, no hay esperanza, dijimos, ¿no? Claro que hay, pero hay una única esperanza para el hombre: Jesús de Nazaret. Volvámonos a Él arrepentido, confiando. Al confiar, ¿qué vamos a hallar? ¿Cuál era la promesa? ¿Hallar qué? Descanso para nuestras almas, el reposo, y vamos a hallar gracia, vamos a hallar misericordia. ¿Quién no quiere eso? Es gratuita. No necesitas pagar por la misericordia de Dios ni por su reposo. Lo que necesitas es confiar en Jesucristo. Volvámonos en confianza a Él. Amados, hemos cubierto el capítulo número 4 del libro de los Hebreos y estamos muy emocionados. Realmente estamos muy contentos de estar aprendiendo y compartiendo públicamente este glorioso libro dado de parte de Dios a nosotros los seres humanos. Nos resta
desear que la gracia, paz y el amor de Dios sea con todos los que aman y confían en Jesucristo.